Bueno, para terminar el encuentro de hoy con el foro, vamos a abordar el último punto, y es precisamente de dónde podemos obtener los 12.573 millones que según el plan se necesitan para financiar en una década. Entiendo que eso nos da un promedio más o menos de 1.200 millones por año, y eso comienza en el 2016, quiere decir que ya tenemos 6 meses solamente para este año. Entonces queremos entender un poco de dónde puede estar, digamos, esas oportunidades para tener esos recursos. Bueno, el Plan El Salvador Educado, al identificar estos 6 desafíos, se hizo el ejercicio de tratar de cuantificar ese costo. Y lo que nos muestra es una brecha entre lo que invierte la sociedad salvadoreña hoy en día y lo que debería de invertir si aspiramos a tener un sistema educativo que universalice 12 años de escolaridad, que brinde esa atención integral a la primera infancia, contar con docentes de calidad, una mejor educación superior de calidad, una mejor infraestructura adecuada para todos estos retos. Esa brecha es una brecha histórica. Venimos de principios de los 90 de niveles menores al 2% del PIB de inversión pública en educación. Hoy en día estamos en 3.4, 3.5%, debajo del promedio de América Latina, que anda alrededor del 5.2%, y lo que calcula el plan es un 7%, otras instituciones han estimado 5 o 6%. Hay una brecha. La pregunta es cómo ir cerrando esa brecha. Y lo que quiero aquí destacar es que para ello hay que tocar 2 temas que son fundamentales. El primero es la necesidad de una reforma fiscal integral con visión de mediano y largo plazo. Reforma fiscal integral significa hay que ponerla sobre la mesa los gastos, los ingresos, la deuda y la institucionalidad. Y el segundo tema, este plan, El Salvador Educado, apuesta por una transformación educativa. Pero esa transformación educativa tiene que estar acompañada por una transformación productiva de la economía salvadoreña que nos lleve a un crecimiento del 5%. No podemos seguir creciendo a tasas del 2 o el 2.5%. Pero ¿cuál es la apuesta productiva que necesita El Salvador para dar ese salto? Y esto es doblemente importante, porque si vamos a tener un sistema educativo de mayor calidad, que va a graduar más estudiantes, la pregunta es, ¿va a encontrar esos graduados las oportunidades de empleo, las oportunidades de negocio para realizar sus sueños aquí en El Salvador? Va a depender si tenemos una economía más productiva y de alto crecimiento. Y también es importante porque solamente con un crecimiento alto y con una economía más productiva vamos a generar los recursos que se necesitan para financiar la educación. Quiero finalizar destacando un punto. Este plan es fruto de un proceso de diálogo. Un proceso de diálogo donde los que hemos participado, como indicaba algunos de mis colegas acá, hay diferencias de opinión y de perspectivas entre los que hemos participado. Pero eso no ha impedido que hayamos logrado consensos, acuerdos consensuados en identificar esa hoja de ruta para una política de Estado en educación. Esto mismo hace falta para enfrentar ese problema de esa reforma fiscal integral y para el reto de cómo lograr un crecimiento alto y una economía más productiva. Estos 2 procesos tienen que integrarse para darle esa solidez en la parte del financiamiento a este plan. Bueno, el tema de financiamiento justamente yo lo señalaba el día de ayer. Pareciera que es el 7º desafío, ¿verdad? Porque hablar de 1.200 millones de dólares de incremento al presupuesto de educación, por supuesto, es difícil imaginarlo en el estado actual. Sin embargo, si se orienta en el sentido que lo ha señalado Rafael, creo que en efecto
una política fiscal es muy importante para poder enfrentar este reto que nos plantea el plan El Salvador Educado. Pero por otro lado, yo creo que es importante que pongamos en evidencia que las brechas que tenemos son brechas altas, ¿verdad? Y que debemos comprometernos a ir invirtiendo en educación en la medida que vayamos resolviendo diversos problemas, porque no hay ninguna duda que por ejemplo, el tener un país más productivo tiene que ver con resolver este tema de violencia, tiene que ver con apuntar mejor en la formación de cuadros a nivel nacional, calificar mucho más lo que estamos haciendo en todo el sistema educativo nacional, sobre todo en el nivel superior, que la cosa me parece que amerita una revisión para asegurar que entramos a un sistema de formación de profesionales que tiene más que ver con nuestras propias necesidades del futuro del desarrollo social y económico del país. Pero lo importante es destacar que hay países que ya tienen, aquí en la región centroamericana, Costa Rica tiene el 7.8% del presupuesto del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso es lo que invierte Costa Rica. Y creo que no está mal que la sociedad comprenda, que se percate de las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y las grandes ventajas que tendría que se le apostara de verdad al tema de la educación. Ahora, yo creo que no hay ninguna duda que el tener bien delineado lo que queremos lograr, las brechas que queremos cubrir, significa tener la oportunidad de ir priorizando lo que hay que priorizar. El tener esta hoja de ruta nos va a enfrentar seguramente con un tema de limitación de recursos para abordarlo de manera integral, tal como estaría exigiendo 1.200 millones de dólares, que no lo vamos a tener seguramente en el 2017. Pero nos dice por dónde debemos caminar. Yo creo que apostarle a lo estratégico e ir invirtiendo en lo estratégico, pues nos va a permitir ir corrigiendo esto, ¿verdad? Basta con que nosotros imaginemos qué porcentaje del Producto Interno Bruto se está destinando al tema de seguridad. Si nosotros pudiéramos resolver ese problema de seguridad, todos esos recursos podrían ser utilizados en educación o en salud y tendríamos la oportunidad de incrementar la participación de educación en el presupuesto de la nación, ¿verdad? Así es que yo, aun cuando lo veo no muy fácil en el futuro inmediato, creo que sí es una buena oportunidad de ir tomando las decisiones, incluso las decisiones que permitan que vayamos creciendo en la inversión en educación y que no es ninguna cosa imposible de lograr si nos lo proponemos como sociedad salvadoreña. En la región centroamericana, bueno, hay países que ya tienen el 6% y como dije, Costa Rica tiene el 7.8%. Creo que una programación paulatina de incremento en educación le haría muy bien a la sociedad salvadoreña. Bueno, no, coincido con mis colegas. Es una cifra referencial que parte de la base de un análisis exhaustivo de los costos que implican las diferentes acciones que han sido propuestas para alcanzar los desafíos con sus resultados y objetivos. Sin duda, tendrá que encontrarse un espacio fiscal y posiblemente ese escalamiento en el presupuesto sea gradual. Lo importante ayer que en una presentación que realicé,
es dimensionar de las metas que estamos proponiendo. O sea, cuando hablamos de las poblaciones, universalizar primera infancia, decíamos, es casi 500,000 de niñas y niños. Mantener y lograr ese 10% en primero y segundo de básica son 709,000 niños y 20 y tantos mil anuales para lograr cerrar esa brecha. Luego pasamos a secundaria, son casi 200,000 niños. Entonces estamos hablando de esas dimensiones cuando hablamos de las metas del Plan El Salvador Educado. Acceso con calidad y con respeto a los derechos. O sea, entonces, lo importante del plan es que nos permite saber cuál es el techo. Posiblemente más de eso no sea. Y cómo debemos ir caminando para irlo logrando. Creo que también hay que ver que hay otros actores, no necesariamente se trata solo del presupuesto que el Ministerio de Educación reciba. Hay otros actores que tienen que también colaborar y participar corresponsablemente en la implementación. Y de hecho, si bien el Ministerio de Educación es el principal actor y el principal responsable, hay otras instituciones que con sus respectivos presupuestos también pueden aportar. Las alcaldías, tenemos 40 sumadas al Pacto por la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, pero el Ministerio de Salud también, el ISNA, etcétera. Entonces, el punto es las prioridades, o sea, incluso el presupuesto del FODES. O sea, el presupuesto del FODES, ¿por qué no orientar parte de ese presupuesto a educación y primera infancia? Hoy por hoy no es tan fácil destinar recursos del FODES a esto, pero es cuestión de definir las prioridades. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y no lo veo imposible, pero hay que buscar el espacio fiscal y sobre todo el compromiso y la comprensión del apoyo que este plan y su financiamiento necesitan y las bondades que eso va a traer al país si se logra. Porque ahí tendríamos un país con personas más educadas, con un nivel de alto rendimiento, de alta competitividad y que convertiría al país en un país altamente productivo. Entonces es cuestión de darle la vuelta y revertir el curso de los hechos tal como lo estamos viviendo actualmente. Bien, hablar siempre de las finanzas es bastante complicado, especialmente cuando esas finanzas no son suficientes. En el caso del movimiento pedagógico salvadoreño, visualiza esta parte primero como un desafío en el cual se necesita que se junten los actores económicos para lograr un consenso de cómo enfrentar esta situación. En primer lugar, dinero en El Salvador hay, y hay más de lo que se necesita. El problema que tenemos es qué priorizamos primero para la sociedad. ¿Qué priorizamos? ¿A dónde vamos a invertir? Y entonces, en qué nivel de priorización colocamos a educación? Cuando logremos ese consenso, que todavía falta, no está, vamos a ver que sí hay posibilidades reales de enfrentar este reto. Como segundo elemento, es importante también revisar la concepción de formas de presupuestar, tanto por el Estado como por las instituciones. Porque tenemos una concepción meramente financiera, capitalista, que se aleja de esa concepción de que va impreso el Plan El Salvador Educado, que es una concepción más social, con el reconocimiento pleno de un derecho, que es el acceso general a la educación. Entonces, cuando el presupuestador y la autoridad política tengan una concepción diferente de la que tienen, van a empezar a priorizar a la educación en un nivel más alto. Es decir, tenemos que también cambiar la concepción de escuela que tenemos.
porque de esa concepción de escuela que tenemos puede ser fortalecido un montón de recursos que pueden ser direccionados hacia lo que es la atención meramente de cosas prioritarias. Pero aparte de eso también es importante, ¿verdad? Y que no lo señala todavía el plan, lo hemos analizado, es el cambio de cultura de nuestros empresarios, ya que tenemos una cultura de evasión, de elusión fiscal, y eso lo planteaba muy bien, digamos, uno de los ponentes, donde hay que lograr un consenso en una nueva política fiscal, que sea fuerte y que tenga una posibilidad de generar mayores recursos y también elevar el nivel de productividad. Entonces, en esta parte, cuando nosotros logremos ese consenso y vayamos profundizando en el combate o el cambio o la modificación de esa cultura de evasión y de elusión fiscal, vamos a contar con mayores recursos para poderlos dedicar a, en este caso específico, educación. Gracias. Yo quizás para finalizar siempre me queda una duda cuando lanzamos estas políticas públicas, porque tenemos un problema de país estructural, diría yo, y es que cada 5 años reinventamos políticas públicas, ¿verdad? Y cambiamos las líneas a seguir. Yo creo que esto abarca tanto que debería ser natural que lo sigamos, ¿verdad? Pero ¿cómo, y supongo que ustedes lo discutieron al interior del CONADE, cómo hacemos para que no importa los saltos políticos o ideológicos o partidarios que vengan en los siguientes 3 gobiernos que ustedes decían que nos iba a tomar esto, para que no se pierda la línea y no piensen que al mantener el nombre o las políticas se va a beneficiar a uno u otro partido político? ¿Qué hacemos para que efectivamente estas cosas, que parece que es como la ruta que debemos de seguir sin perdernos demasiado, se concreticen y sobre todo se les dé un seguimiento adecuado en el justo tiempo y con la dimensión que merece? Tal vez brevemente. Ese es un punto central. Desde el inicio yo decía que el gran aporte del Consejo Nacional de Educación con este plan es dar esta hoja de ruta para una política de Estado que va a involucrar por lo menos a 3 gobiernos. El primer paso que ha hecho el Consejo es que dentro de sus participantes, que hay representación de sindicatos, de profesores, del sector privado, del sector público, de iglesias, es decir, una composición de diferentes sectores de la sociedad, hemos logrado consensuar estos acuerdos y señalar esta hoja de ruta. Hay que seguir sumando voluntades, esfuerzos, para que realmente esto se convierta en política de Estado. Y hay una ventana de oportunidad que debemos de aprovechar. En enero del próximo año vamos a estar celebrando 25 años de los acuerdos de paz, y es una coyuntura que ha motivado la necesidad de hacer unos acuerdos de segunda generación. Creo que el insumo del plan El Salvador Educado es importante para orientar algunos acuerdos en el área social, en el área particularmente de educación, a los que deberíamos de comprometernos como nación. Creo que hemos iniciado este proceso de ir sumando fuerzas y de demostrar que a través del diálogo se puede llegar a consensos, y tenemos que seguir en esa ruta, y aprovechemos quizás esa coyuntura de los acuerdos de paz de los 25 años para lograr acuerdos concretos de nación en este campo. Y, insisto, es el aporte más grande el poder dar esta hoja de ruta a una política de Estado en educación, visión de largo plazo, y vuelvo a decir, involucraría por lo menos a 3 gobiernos. Veámoslo con esa perspectiva, es un compromiso de país. Este tema es un tema que, para que podamos darle continuidad en el tiempo a este plan El Salvador Educado, necesitamos convencernos cada vez más de los grandes temas que hemos propuesto. Y yo quisiera destacar algo que está ocurriendo y que me parece importante, que da
da una ilusión de que sí se pueden lograr consensos importantes. Pero en el tema de primera infancia, cuando hablé hace un momento acerca del evento de la semana anterior, los 40 alcaldes no crean que eran alcaldes del Frente, eran alcaldes del Frente, de Arena, de Gana, de diversos partidos. Y eso es lo que debemos lograr, que si un tema como primera infancia, si un tema como la formación de maestros, si un tema como el superar el estado de violencia que tiene la nación, si en eso vamos logrando consensos, pues vamos a tener el espacio para que esto sea asumido de manera permanente sin necesidad de estar provocando cambios drásticos con el cambio de administraciones, ¿verdad? Así que yo sí veo que vamos caminando en la ruta correcta de no solo ir poniéndonos de acuerdo respecto a los temas centrales de nación, sino en la acumulación de fuerzas que no solo están de acuerdo, sino que acompañan, que es el caso de los alcaldes que planteaba. Desde mi perspectiva, el plan El Salvador Educado es un plan sin precedentes. Es realmente el único plan que ha partido de un esfuerzo colectivo, de una reflexión colectiva de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, comunidad internacional, estudiantes, o sea, es sector privado, es amplia la gama de participantes, de actores que adrede se busca tener esa representación, porque no puede ser que la política del país la defina un partido o el partido que tiene el gobierno de turno, ¿ya? Y eso es lo que ha pasado a mi juicio con planes anteriores. La legitimidad de este plan y las posibilidades de apropiación descansan en la naturaleza del Consejo Nacional de Educación, que es un consejo conformado por una multiplicidad de actores y no necesariamente son del mismo partido, no necesariamente comulgan ideológicamente, pero sí logran ver qué necesita el país en materia de educación, y por eso es que se ponen de acuerdo en estos desafíos y en estas metas. Entonces las posibilidades de continuar, de sostener y de perseverar en el tiempo, para mí están principalmente fincados este espacio de diálogo, que es lo que le da vida al plan y lo que además que se construye participativamente. O sea, el Consejo Nacional de Educación se organizó en mesas de trabajo para poder ir formulando estos desafíos, estas metas, resultados, y esos ejercicios no fueron nada fáciles, porque no fue llenar espacios, llenar matrices, no, fueron discusiones intensas. Bueno, nos tomó casi un año formularlo. No ha sido una cuestión a la ligera y de pasada, ¿no? No fue un plan al paso, para nada. Ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, pero de mucha reflexión y de mucha discusión. Entonces creo que la representatividad de la sociedad en el Consejo, los mecanismos de seguimiento, porque ahora ya tenemos el plan, pero ahora vienen todos estos mecanismos de seguimiento que también buscan representatividad de la sociedad en el seguimiento, en la exigibilidad y en la rendición de cuentas. Eso es lo que va a lograr que el plan y esta hoja de ruta en materia de educación persevere en el tiempo. Sí, como decía al inicio, el plan El Salvador Educado marca un compromiso que se alcanzó a través de un consenso con actores, digamos, de toda la sociedad. Además de eso, prevalece, digamos, un pensamiento universal y no una postura radical de un sector. Entonces, en esa medida que no se radicaliza ninguna posición, eso permite que sea más general, con una visión más amplia, más concreta, una visión de sociedad, una visión de construcción común. Entonces, eso le permite que incluso ningún sector, ningún actor se apropie, ¿verdad?, como suyo
la visión estratégica del plan, sino que es una apropiación común de todos y de todas. En ese sentido, eso le da una fortaleza al plan. En segundo lugar, digamos, la continuidad de mantener esa fortaleza dentro de del proceso de implementación del plan, le va a ir dando esa validez y le va a ir dando esa permanencia en el tiempo, y que el Estado asuma, digamos, esta responsabilidad como tal, y que no dependa del capricho de un partido o de un presidente o de un órgano, digamos, ejecutivo, sino que tenga esa virtud de ser para todos y de todos, como se dice, de ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, de tal forma que esa filosofía, digamos, general de común vivencia sea la que permita que este plan se pueda llegar a una feliz realización, y que el impacto pues también se vaya midiendo en la evolución de acuerdo al criterio común, para que de esa manera nosotros podamos construir esa nueva sociedad que estamos impulsando, y que se busca que cada uno de los actores asuma su parte, su responsabilidad y su participación. Solo así vamos a poder lograrlo. En la medida que haya una posición radical, va a ser un factor negativo para el alcance, digamos, concreto de ello. Bueno, yo creo que nos quedamos cortos siempre en temas como ¿verdad? Además con un documento tan extenso, pero logramos abordar los temas más importantes, considero yo. Les agradecemos mucho por su tiempo, sabemos que es difícil sacarlo de la agenda diaria a 3 horas, y bueno, esperamos poder mantener estos espacios de discusión para cimentar un poco más el tema de educación y hacerlo parte de la discusión nacional, que a veces queda relegado a cifras de PAES o a cifras más negativas, ¿verdad? Este plano de discusión creo que se debe fortalecer, y les agradecemos por ser parte de él.